primordiales, decían los nahuas. Lo que es nuestro, lo que debemos conservar, son las historias y creaciones de nuestros antepasados, que hoy recordamos. 700 vueltas al sol han transcurrido desde la fundación mítica que dio identidad, escudo y nombre a México. Aún antes, hace varios miles de años se comenzó a habitar esta extraordinaria cuenca, formada por grandes lagos y sierras volcánicas, el Anáhuac. Entre las primeras aldeas de agricultores está Tlatilco, al norte del lago de Texcoco, y unos 800 años antes de nuestra era, al sur se formó una ciudad que hoy conocemos como Cuicuilco. La erupción del volcán Xitle hizo que ese pueblo tuviera que emigrar. Otros pueblos se asentaron en las riberas de los lagos, aprovechando la riqueza natural y su clima templado. Los mexicas, quienes admiraban la grandeza de los toltecas, los constructores de Tonan, Xicocotitlan, Tula, eran un pueblo migrante que llegaron del norte a la zona lacustre. Desconocemos su origen, pero los relatos nos dejaron una fecunda mitología. Tihualayaya, Necasco, Tlinaztlán. Provenientes de Aztlán, varios fueron los lugares que habitamos. Huitzilopochtli nos ha guiado por un largo camino. Un día encontramos a Huehuete, Sauce y Caña, todos ellos blancos, y rana, pez y culebra igual de blancos. Nuestros sacerdotes y viejos, recordando las palabras de Huitzilopochtli, empezaron a llorar de gozo y a hacer grandes extremos de placer y alegría, diciendo: ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. A los días, advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada: un águila sobre un tunal. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir su adoratorio, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de 4 barrios principales, teniendo al centro su templo, el Hueyteocalli. El pueblo mexica, dirigido por Tenoch, se asentó finalmente en una isla rocosa formada en el lago de Texcoco. En códices pintaron el mito para la eternidad. El águila representa a Huitzilopochtli y el tunal a Tenoch. El mismo nombre de México se dice que proviene de Messi, el otro nombre de Huitzilopochtli, mientras que Tenochtitlan es la tierra de Tenoch. Historia y mito en el escudo nacional. Los tenochcas hicieron la guerra y se liberaron de los tepanecas de Azcapotzalco en alianza con los pueblos de Texcoco y Tlacopan. En 200 años los mexicas comunicaron la ciudad con calzadas a tierra firme, separaron las aguas saladas de las dulces, con un largo dique en el lago, y edificaron acueductos. Como otros pueblos de Mesoamérica, los mexicas crearon una avanzada cultura y un potente sistema económico tributario. Se fortaleció una clase dirigente que cultivó la lengua y la poesía, la danza y la música, que plasmó en códices sus historias y creencias y labró grandes esculturas de sus dioses. En la cuenca, cotidianamente unos 200,000 habitantes se afanan en el transporte de mercancías para los mercados, en la construcción de canales y calles y en la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas. En el centro del universo mexica, que extiende su vasto dominio hasta las costas del Golfo y el Pacífico, se edifica un extraordinario recinto sagrado. Así se decía, así lo referían las memoriosas y luminosas voces de nuestras ancianas,
de nuestros ancianos. Recuerden, mexicanos, que este templo es memoria, esta es casa de los señores del agua y de la guerra. Son presentes de la vida y de la muerte. Este es el Hueyteocalli, templo mayor, centro del universo, puerta a los 13 peldaños celestes, a los 9 niveles del inframundo, morada de los dioses, lugar de donde parten los 4 rumbos. En la fiesta del Hueytozostli ofrendamos al dador de vida Tlaloc, dios de la lluvia. Es brote, verdor y florecimiento, crecimiento del árbol, de la hierba y del maíz. En los días más cortos ofrendamos a la victoria de Huitzilopochtli. Es memoria del día en que cayó la señora luna. A lo alto, luminoso Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios solar y de la guerra, disipa la noche. Año 1 Caña. El tlatoani Moctezuma Xocoyotzin recibe con cordialidad a Hernán Cortés y a su expedición. Los conquistadores recorren la ciudad y se sorprenden del esplendor de Mexico Tenochtitlan. Tienen una insaciable sed del oro y de las riquezas que contemplan. Meses después de su llegada, encabezados por Pedro de Alvarado, los españoles asaltan a traición el Templo Mayor, mientras se prepara la fiesta del mes de Toxcatl. Desarmados, cientos de mexicas son violentamente asesinados bajo las lanzas y espadas de acero de los conquistadores. Moctezuma es muerto por los españoles y su hermano Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. La noche triste de los conquistadores fue la noche victoriosa de los tenochcas. Cuitláhuac es nombrado tlatoani y organiza la defensa y fortificación de Tenochtitlan, mientras Cortés se refugia en Tlaxcala para organizar el ataque contra la ciudad, realizando alianzas con otros pueblos de las riberas. La viruela, que llegó con los conquistadores, se expande y cobra la vida de Cuitláhuac. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco, se convierte en el último tlatoani mexica. En mayo de 1521 inicia el sitio de Tenochtitlan. 700 conquistadores y sus aliados indígenas cortan primero los abastecimientos de agua dulce y alimentos para lanzarse después sobre la ciudad. En 75 días de sitio, toda la población participa en la resistencia. Luchan también contra la sed, el hambre, la viruela y el dolor de ver morir a los suyos mientras los invasores avanzan. Cortés busca la rendición de sus enemigos, pero los mexicas se niegan. Prefieren morir a ser sometidos. La última batalla se libra en Tlatelolco. El 13 de agosto, Cuauhtémoc es capturado y la ciudad tomada definitivamente. Nos dice la voz de la memoria, la voz de los vencidos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran tenido, y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad, y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación.
México, la capital de la Nueva España, se construyó sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlan. Al tiempo que se terminaban de destruir las edificaciones mexicas, con las mismas piedras se construyeron los primeros edificios coloniales. En la traza de la nueva ciudad se diseña la Plaza Mayor en un espacio abierto del recinto sagrado. Ahí, Hernán Cortés ordenó celebrar cada 4 meses una ceremonia de poder llamada alardes. Las fuerzas de ocupación mostraban su poderío militar al pueblo ahora sometido. Ahí mismo, los conquistadores construyeron la horca y celebraron los más importantes autos de fe de la Inquisición. "61 virreyes gobernaron la Nueva España desde este palacio construido donde estaba la residencia de Moctezuma. Los virreyes del siglo XVI se miran en los retratos con sus rígidos jubones dorados o con sus vestimentas negras y severas. Los últimos, a la moda neoclásica, con pelucas francesas, lunares pintados y casacas de terciopelo azul marino. Los conquistadores imponen una sociedad organizada en castas, sometiendo a indígenas, afrodescendientes y mestizos. Como en ningún otro tiempo, la capital fue ciudad de contrastes. Había miles de indios pobres que solo iban cubiertos con una manta. Las epidemias, con su cauda de muerte, se intentaban aplacar con procesiones dedicadas a los santos. En los primeros años de evangelización, se escribió en náhuatl el texto Nican Mopohua, que cuenta las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego de Cuauhtlatoatzin. Fray Bernardino de Sahagún tuvo noticias de que antes de la conquista, los indios acudían al montecillo Tepeacac diciendo: ¡Vamos a la fiesta de Tonantzin! Venerando con ofrendas a la diosa indígena, la gran madre de todos. El fraile contó con sorpresa, como muchos indios acudían ahora a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, erigida en el mismo monte, llamando también Tonantzin a la Virgen. Devoción sospechosa, Decía Sahagún, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de tierras lejanas a adorar a esta Tonantzin. Al paso del tiempo, la Virgen de Guadalupe se volvió la patrona de la Ciudad de México. Cada 12 de diciembre la basílica recibe a unos 12 millones de peregrinos para celebrar su aparición en el Cerro del Tepeyac. Esta gran catedral resume los 3 siglos de dominación española y es símbolo del viejo poder de la Iglesia Católica. Su construcción comenzó hacia 1573 y se terminó 240 años después con el trabajo de generaciones de arquitectos y obreros. En la parte alta de la fachada están 3 esculturas representando la fe, la esperanza y la caridad. La acompaña el Sagrario, una de las obras más hermosas del barroco americano. A diferencia de la ingeniería mexica, los españoles buscan expulsar el agua de la cuenca para evitar las inundaciones en la época de lluvias. Inicia así una guerra de 5 siglos por desecar los grandes lagos. Pero ir contra los cauces naturales del agua no fue cosa sencilla. El 21 de septiembre de 1629, vino una tormenta descomunal. Durante 2 días llovió sin cesar.
Tlaloc dejó casi por completo inundada la ciudad por 5 años. Solo un pedazo alrededor de la Plaza Mayor quedó a salvo. Le llamaron la Isla de los Perros, pues ante la calamidad, ahí muchos de estos animales encontraron refugio. Miles de habitantes emigraron. Las misas se tomaban desde embarcaciones y ya no se sabía qué santo encomendarse. Cuando el agua comenzó a bajar, fue necesario reconstruir la ciudad y renovar los esfuerzos por secar los lagos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. A la luz de las velas, en el convento de la Orden de San Jerónimo, una mujer llevó a su mayor esplendor las letras del barroco en la Nueva España. Sor Juana Inés de la Cruz aprende náhuatl de niña y más tarde latín. Vedada la universidad para las mujeres, Sor Juana encuentra en el monasterio el lugar seguro para desplegar su genio. En su lírica, al tiempo que elogia a virreyes y arzobispos, defiende la inteligencia femenina y explica a los antiguos dioses mexicas como versiones inacabadas de la historia de Cristo. A finales del siglo XVII, una terrible epidemia en la ciudad se lleva la vida de la inmortal Décima Musa. Gran estupor generó en la ciudad colonial el motín de 1692. Al atardecer del 8 de junio, más de 10.000 indios y también negros y mestizos pobres prendieron fuego al Palacio Virreinal y más tarde al ayuntamiento, al grito de ¡Fuera los españoles que se comen nuestro maíz! ¡Fuera el virrey! ¡Yo me enojé cuando sentí! ¡Fuera el virrey que nos mata de hambre! ¡Fuera el mal gobierno! El virrey dispuso esa misma noche repartir al amanecer todo el maíz que se tuviera almacenado. El motín del hambre fue la primera rebelión en la ciudad. A pesar de la censura colonial, en las últimas décadas del siglo XVIII llegan de Europa los nuevos aires de la Ilustración. Se abre paso a la ciencia y el pensamiento humanista. En la ciudad de 100.000 habitantes se fundan instituciones para el estudio de las ciencias, las artes y la medicina, así como nuevos escenarios para el teatro y la música. Con el apogeo de la extracción de plata y oro de América que enriquece a Europa, la ciudad se beneficia. Es la ciudad de los palacios. El nuevo virrey, segundo conde de Revillagigedo, transforma la capital, que vivía en el caos y la insalubridad. Construye acueductos y cañerías, establece el servicio de recolección de basura, anunciándose con una campana que sigue sonando hasta nuestros días. Las calles son empedradas y se les pone nombre, y las casas son numeradas. En 1790, arreglando la Plaza Mayor, se encuentra un gran monolito mexica. En otros tiempos hubiera sido destruido, pero la curiosidad hace que el virrey disponga exhibirlo en la universidad. Sin embargo, con el hallazgo, una gran cantidad de indígenas acuden a venerar la escultura con velas y ofrendas. Espantado, el clero hace que la deidad sea enterrada de nuevo, pues decían que la escultura hacía renacer en los indios su vieja idolatría. Es la diosa Coatlicue. 35 años después fue desenterrada nuevamente para ser estudiada por varias generaciones de arqueólogos y admirada con estremecimiento por el mundo.
la madre de Huitzilopochtli, la diosa de la falda de serpientes, se representa cercenada de cabeza y brazos, de donde le crecen imponentes serpientes. Del pecho, de madre que ha alimentado a sus hijos, cuelga un collar de manos y corazones y tiene por pies garras de águila. Meses después del descubrimiento de la Coatlicue, se encuentra también en la Plaza Mayor de la ciudad otra escultura monumental de gran valor. Es la Piedra del Sol. Los tenochcas la usaban en posición horizontal para ceremonias de sacrificio. Tiene en su centro al quinto sol, Tonatiuh, nombrado también Nahui Olin. A los lados tiene representaciones de los 4 soles anteriores. En un círculo completo se representan los 20 días del mes mexica, por lo que esta escultura también se le conoce como calendario azteca. Esta extraordinaria talla tiene en el último círculo 2 gigantescas serpientes. Durante más de 100 años, la Piedra del Sol estuvo empotrada en un costado de la catedral y hoy, junto con la Coatlicue, forman parte del gran patrimonio cultural que resguarda el Museo Nacional de Antropología. Después de tomar Celaya, Salamanca y Morelia, los alzados del Grito de Dolores, con Ignacio Allende y Miguel Hidalgo al frente, avanzan hacia la Ciudad de México y vencen a las fuerzas de la corona en el Monte de las Cruces. Los líderes de la Revolución de Independencia observan a lo lejos las luces de la Ciudad de México y dudan. Finalmente deciden no tomar la ciudad y no bajar a arrancar de las puertas de las iglesias el acta de excomunión contra Hidalgo, sino avanzar hacia Guanajuato. La independencia tendrá que esperar 11 años. Durante ese tiempo, la Ciudad de México no fue escenario de batallas, sino de conspiraciones en favor de la insurgencia. Leona Vicario destaca enviando recursos económicos e información. Una vez descubierta por las autoridades, escapa de la ciudad, pero es detenida y encarcelada. Cuando logra fugarse, mantiene comunicación con José María Morelos, rechaza el indulto que le ofrece el gobierno y publica incansablemente en periódicos insurgentes. Ya muertos Hidalgo, Allende y Morelos, las fuerzas del coronel realista Agustín de Iturbide y el insurgente Vicente Guerrero conforman el ejército trigarante, que enarbola la independencia de España, la unidad entre criollos y peninsulares y la religión católica como oficial. Conforme avanza el ejército, se adhieren contingentes realistas al movimiento. Con 180,000 habitantes, la ciudad se ilumina con lámparas de aceite encendidas por los serenos. Los aguadores reparten el agua cargándola hasta los domicilios. Las mujeres de todas las clases visten con rebozo y la bebida más común es el pulque. Los pactos firmados en Córdoba abren las puertas de la capital a los independentistas. El 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México recibe al ejército trigarante. Desde muchos edificios se cuelga la primera bandera tricolor. El desfile se transforma en una enorme fiesta popular y al día siguiente, la Junta Soberana firma el Acta de Independencia. Meses después, Iturbide se corona emperador de México en la catedral. Pero el imperio fracasa. En distintos estados y en la capital se suceden levantamientos militares. El efímero emperador abdica.
En la Ciudad de México se reúne un nuevo Congreso que aprueba la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Nace la República, formada por estados libres y soberanos, y el Distrito Federal como capital y sede de los poderes. Tras las elecciones, en Palacio Nacional toma protesta el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Por el norte y el Golfo de México, el ejército norteamericano avanzó en la guerra expansionista que arrebató al país medio territorio. El ejército invasor, a pesar de encontrar fuertes resistencias, ingresa finalmente a la cuenca, derrotando en Churubusco y los Pedregales a contingentes valientes pero mal organizados. Las batallas finales se dieron en Chapultepec, un último intento desesperado por detener a los invasores. Lo dan jóvenes cadetes desde lo alto del castillo de Chapultepec. El ejército norteamericano entra a la ciudad. En el Zócalo se da la batalla más desigual de la historia. Durante varios días, Pueblo Llano, enardecido por el orgullo nacional, se lanza con piedras y cuchillos contra los invasores. Finalmente, la bandera yanqui ondea en Palacio. 4 meses después, en la villa de Guadalupe, se firma el acuerdo del retiro del ejército invasor, mientras que se pierde la mitad del territorio nacional. La revolución de Ayutla termina con más de 30 años de dictadura de Antonio López de Santana. Desde los altos del recinto parlamentario y en las crónicas luminosas de Francisco Zarco, la Ciudad de México es testigo de los debates del Congreso Constituyente. El 5 de febrero de 1857 juran la nueva Constitución. En ella se lee: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se constituye para su beneficio. Los liberales se enfrentan al gran poder económico de la Iglesia. En la ciudad, casi la mitad de las propiedades pertenecían al clero. Son expropiados conventos, iglesias y monasterios. A muchos se les da nuevo uso y otros son destruidos. La vida secular cambia el paisaje urbano. Se abren oficinas de gobierno para expedir actas de nacimiento y de matrimonio. Los panteones se hacen civiles y los conventos ahora se imaginan como escuelas públicas. El viejo poder del clero, heredado de la colonia, vive su ocaso. Ante la nueva Constitución liberal, federalista y laica, los conservadores se rebelan contra el gobierno de Benito Juárez, primer presidente indígena de México. Encabezados por Miguel Miramón, forman un gobierno paralelo y retienen la Ciudad de México, que fue asediada por los ejércitos de Ignacio Zaragoza y Santos Degollado. Después de 3 años de duras confrontaciones, en Calpulalpan, los liberales vencen el último esfuerzo conservador y el presidente Benito Juárez regresa victorioso a la ciudad. Pero no tardaría en llegar un nuevo desafío para la República. A pesar de la heroica defensa de Puebla, finalmente las tropas de ocupación francesa avanzan sobre la Ciudad de México. Una multitud silenciosa se reúne en el Zócalo. El presidente Benito Juárez espera hasta la puesta del sol, ordena arriar la bandera y grita un palco: ¡Viva México!, al que responden unas 10,000 personas. Guillermo Prieto anima un poco: tengamos fe en el porvenir, porque los pueblos son invencibles. Se suben a un carruaje llevando la República a cuestas en un largo periplo que llegó hasta el Paso del Norte. Invitado por los conservadores,
Maximiliano de Habsburgo es impuesto como emperador de México. Llega a la ciudad con un manual de 600 páginas que establece las formas de las ceremonias y fiestas propias de la corona. Rechaza el Palacio Nacional por simple y herrumbroso y se instala en el castillo de Chapultepec. En los 3 años que duró en el trono, Maximiliano construyó el Paseo de la Emperatriz, después nombrado Paseo de la Reforma, para comunicar Chapultepec con la ciudad. La Chinaca, la guerra de guerrillas desatada por todo el país y el retiro de tropas francesas llevaron al triunfo de la República sobre el Imperio. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez desfila entre vítores y flores rumbo al Zócalo. La bandera nacional volvió a izarse en Palacio Nacional. Después de muchos enfrentamientos entre los liberales, Porfirio Díaz ganó la guerra civil contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, tomando el poder durante los siguientes 35 años, tiempo en el que la población de la ciudad se duplicó, llegando a 500,000 de habitantes. La dura explotación del trabajo obrero y campesino consolidó a una clase capitalista. El positivismo francés influyó en la cultura y fue guía para la transformación de la ciudad. Se fundaron hacia el poniente las colonias Juárez, Cuauhtémoc y Roma para la burguesía, con iluminación eléctrica, agua potable y drenaje. En contraste, la colonia Morelos y nuevos asentamientos irregulares no gozaron de mejoras urbanas. Se construyeron líneas de tranvía que junto con los automóviles desplazaron paulatinamente a los transportes de tracción animal. En la agonía de la dictadura porfirista, se inauguró la Columna de la Independencia, con la victoria alada que tiene en sus manos una corona de laurel para los héroes y una cadena rota de 3 eslabones por los 3 siglos de colonia. Díaz también dispuso colocar la campana de Dolores sobre el balcón principal de Palacio Nacional y arriba se talló un escudo nacional flanqueado por un guerrero mexica y un soldado español. Más tarde se concluiría el Palacio de Bellas Artes y el proyecto porfirista del Congreso de los Diputados se transformaría en el Monumento a la Revolución. La Revolución Mexicana vino del norte, pero las primeras ideas de transformación se escribieron en la Ciudad de México, en las páginas de periódicos como El Hijo del Aguizote, Las Hijas de la Náhuatl y Regeneración. Y aún antes, en las críticas del gran grabador José Guadalupe Posada, creador de La Catrina. Tras el triunfo del primer levantamiento armado, se cuenta que 500,000 de personas salieron a las calles de la ciudad a recibir a Francisco y Madero. La multitud celebró en el Zócalo el fin de la dictadura y el triunfo del prócer de la democracia. Pero el voto popular y Porfirio Díaz en el exilio no fueron suficientes para acabar con el viejo régimen. Poco más de un año después, llegó la noche de los opilotes. El embajador de Estados Unidos y los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes fraguaron la asonada. Tomaron por asalto Palacio Nacional, pero pronto fue recuperado por soldados leales. Montado en un caballo de gran alzada y rodeado de jóvenes cadetes y gente que se sumó espontáneamente a la comitiva, Madero acudió a Palacio para hacerle frente al golpe de Estado. Durante 10 días, la ciudad se paralizó. Se contabilizaron más de 5,000 muertos entre las filas maderistas. Por las noches se veían en la ciudad hogueras quemando cuerpos insepultos. Finalmente, el responsable militar de la defensa maderista,
Victoriano Huerta traiciona al presidente y el golpe se consuma. Madero y Pino Suárez son detenidos en Palacio Nacional y asesinados detrás de la penitenciaría de Lecumberri. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantó ahí en la Sierra Suriana con Emiliano Zapata. Los alzamientos contra Huerta crecieron por todo el país. La revolución vivió los meses más cruentos hasta la derrota definitiva del viejo ejército porfirista a manos de la División del Norte. En un año, la Ciudad de México vive la entrada y salida de 7 ejércitos. A finales de 1914, la ciudad espera temerosa la llegada de los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Es el México profundo que con los anhelos de tierra y libertad impulsó a sus propios dirigentes. Unos días antes, Villa y Zapata se encuentran en Xochimilco, donde se reconocen y hermanan. Los trenes de la División del Norte llegan a Tacuba y el Ejército Libertador del Sur entra a caballo para encontrarse en el Paseo de la Reforma. Entran al Zócalo por la calle Francisco y Madero, bautizada así pocos días después por el propio Pancho Villa, a iniciativa de la presidenta del Club Maderista Lealtad, María Arias Bernal. No son los bárbaros que alertan los periódicos, son hombres y mujeres del campo que toman la ciudad en orden. Acompañan al presidente interino, Eulalio Gutiérrez, para instalar el gobierno de la Convención de Aguascalientes. Durante más de 8 horas, 30,000 hombres desfilan rumbo al Zócalo. Villa y Zapata saludan desde el balcón principal de Palacio Nacional a una multitud que los ovaciona. En un salón de palacio se toman una fotografía para la historia. Esos años turbulentos fueron aprovechados por los propietarios de las vecindades de la ciudad para aumentar las rentas de forma desorbitada. En 1922, un grupo de jóvenes comunistas promueve la organización de un sindicato de inquilinos. En un hecho inédito para la ciudad, durante varios meses, unos 30,000 habitantes de más de 2,000 vecindades se niegan a pagar las rentas. El gobierno obregonista finalmente apoya a los propietarios y la represión termina por derrotar la huelga inquilinaria. A inicios de la década de los 20, se fundan nuevas instituciones públicas para consumar el ideario de la revolución. El automóvil desplaza a los coches de caballos, que son prohibidos en la ciudad. La nueva jefatura de tránsito instala los primeros semáforos y establece el sentido de las calles. La ciudad ve con curiosidad a jóvenes que se suben a los andamios a pintar grandes murales en edificios públicos. Van vestidos con overoles de obreros y rechazan la pintura de caballete que acusan de burguesa. El movimiento muralista considera el arte un instrumento educativo de denuncia y combate. Pintan al pueblo, su historia, a los protagonistas de la revolución y reivindican el pasado indígena. El muralismo mexicano cosecha admiración en el mundo. Destacan David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, quien pintó durante 12 años sorprendentes murales en el Palacio Nacional.
Al paso del tiempo, la ciudad atesora un valioso patrimonio artístico que podemos disfrutar en edificios y espacios públicos. Al igual que en la pintura, en la ciudad surgen expresiones nacionalistas en la música, la danza y la literatura. Entre otros, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas componen inspirados en la música popular mexicana, mientras Nelly Campobello brilla con su literatura y renueva la danza, investigando los ritmos de los pueblos indígenas. De nuevo la vieja ciudad mexica sale a la luz, cuando se refuerzan los cimientos de Palacio Nacional para construir el tercer piso. En 1926 se encuentra una escultura con fascinantes significados. Alfonso Caso la nombra el Teocalli de la Guerra Sagrada. Es un basamento piramidal con 13 escalones, número de los niveles del cielo mexica, y en la parte alta se representa un templo. Es la casa de Huitzilopochtli, quien está con Moctezuma Xocoyotzin franqueando al sol. En el plano horizontal está la diosa de la tierra, Tlaltecutli. A los costados están representados 4 dioses, y en la parte posterior la sorpresa es mayor. Está el emblema de México Tenochtitlan, y en la parte superior la fecha de fundación, 2 Casa. Con sus garras, el águila se sostiene de unas tunas en forma de corazones humanos, pero en lugar de la serpiente, el águila lleva en su pico el símbolo Atl-Tlachinoli, emblema de la guerra. Los mexicas representan en esta talla su vocación guerrera y la función divina de los sacrificios humanos para alimentar a Huitzilopochtli y a Tlaltecutli, para mantener el ciclo de la vida, el orden del cosmos. Allá por los llanos de Balbuena, a las afueras de la ciudad, en 1928, aterriza el primer avión. En el paisaje urbano se ven proliferar antenas. Todos quieren tener una radio para escuchar música. La ciudad crece y por esos años el pueblo de Tacubaya se integra a la zona urbana del Distrito Federal, que había sido trazado como un círculo perfecto con un radio de 2 leguas. Aún están lejos los pueblos a los que se llega en tranvía, como Villa de Guadalupe, Azcapotzalco, Tacubaya, San Ángel, Xochimilco y Tlalpan. El presidente Lázaro Cárdenas, además de repartir tierra a los campesinos cumpliendo el anhelo de la revolución, fundó en la Ciudad de México el Instituto Politécnico Nacional y expropió la hacienda de Santo Tomás para construir el campus principal. Una gran institución para la formación de científicos y técnicos para el desarrollo del país. He hablado al pueblo pidiendo su respaldo, no solo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México, escribió en su diario Cárdenas, después de anunciar por radio desde Palacio Nacional la nacionalización de las petroleras extranjeras. A los pocos días, la ciudad protagonizó un gran momento de unidad nacional. Unas 250,000 personas se congregaron en el Zócalo para respaldar al presidente. También el Palacio de Bellas Artes recibió a una multitud en la que no faltaron personas humildes con gallinas y guajolotes en las manos para colaborar en el pago de las indemnizaciones. En la década de los 40, la ciudad se divierte en los teatros de revista, en los salones de baile, al ritmo de danzón, mambo y cha-cha-cha. Y se canta rancheras. Muchas son canciones de migrantes que llegan a la urbe y que extrañan la vida campirana.
La ciudad se rinde ante las canciones de José Alfredo Jiménez, que suenan todas las noches en Garibaldi. La vida cultural se transforma gracias a las grandes salas cinematográficas de 3,000 y 4,000 espectadores. Nadie se pierde las historias que protagonizan los galanes Jorge Negrete y Pedro Infante, las bellezas de Dolores del Río y María Félix, las inolvidables Sara García y Vitola, el Pachuco Tintán y el Peladito de Cantinflas. Es la época de oro del cine nacional. Con más de 3 millones de habitantes, la ciudad se transforma rápidamente en los años 50. Sus límites se extienden hacia el norte, formando una franja industrial con barrios obreros y la imponente refinería de Azcapotzalco, mientras el director Luis Buñuel filma en la ciudad la película Los Olvidados, retratando con realismo y crudeza la marginación y pobreza urbana. Ernesto Uruchurtu, regente de la ciudad, durante 14 años, se encarga de construir decenas de mercados públicos, entubar ríos como el de La Piedad y Churubusco, abrir avenidas y construir el viaducto, al tiempo que impone una hipócrita moral conservadora, cerrando teatros y centros nocturnos. Los lagos siguen secándose, mientras que durante los meses de febrero y marzo, las tolvaneras envuelven a la ciudad en una nube de tierra que obliga a cerrar puertas y ventanas. En esos años se levanta una proeza de la ingeniería mexicana, la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos de la capital. Por los pedregales del sur se construye Ciudad Universitaria y un sector popular ve ingresar a sus hijos a las preparatorias y universidades públicas. El régimen postrevolucionario moderniza el país, pero no acepta disidencias. Cuando campesinos o trabajadores protestan, son reprimidos y sus dirigentes, como los ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, terminan en la cárcel. El 26 de julio de 1968, granaderos reprimen a estudiantes en el centro histórico. Ese último agravio ya no lo perdonaron. Estalló la indignación juvenil contra el autoritarismo. En poco tiempo, miles de estudiantes declararon huelga en decenas de universidades. Se organizaron en un consejo democrático y enarbolaron un pliego petitorio que demandaba el fin de la represión y la libertad de los presos políticos. La Ciudad de México es el epicentro del movimiento. Es noticia en el mundo que los estudiantes mexicanos salen a las calles, al igual que en otros países. Son parte de una generación inconforme que se opone a las guerras, a la discriminación racial y al saqueo colonialista. Los estudiantes del 68 se inspiran en las revoluciones sociales, bailan rock and roll, cantan nuevas canciones de protesta, popularizan la minifalda y viven la liberación sexual. El movimiento del 68 se organiza en brigadas para informar a los habitantes de la ciudad y recibe el apoyo de mucha gente. Organiza asambleas, mítines y festivales para contrarrestar las descalificaciones del gobierno. El presidente Díaz Ordaz
rechaza el diálogo que propusieron los estudiantes y el 27 de agosto los desaloja violentamente del Zócalo. Días después, escuchando solo el sonido de sus pasos, 100,000 estudiantes regresan al Zócalo en la marcha del silencio. La respuesta del gobierno es aún más violenta. El ejército ocupa Ciudad Universitaria y las instalaciones del Politécnico. En la Plaza de las Tres Culturas, unos 10,000 jóvenes escuchan sentados en el piso a los oradores del Consejo Nacional de Huelga. Piden que el ejército desocupe los planteles educativos y que cese la represión. El mitin transcurre tranquilamente hasta que un batallón del ejército ingresa a Tlatelolco y abre fuego. Los estudiantes corren aterrados, muchos son heridos y varias decenas caen muertos en la plaza. El gobierno miente una y otra vez. Los periódicos reproducen la mentira. Dicen que los estudiantes abrieron fuego contra los soldados, pero los 300 dirigentes que terminaron presos durante varios años no dejaron de hablar. Los miles de participantes contaron sus historias y el libro de testimonios de Elena Poniatowska fue escrito con fuego eterno. La verdad se abrió paso sobre el crimen de Estado ordenado por el presidente Díaz Ordaz. Por eso, el 2 de octubre no se olvida. Honraré a los caídos luchando. Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Movimiento estudiantil, contigo estoy. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar, de repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal, En los años 70, la metrópoli acelera su crecimiento y los pueblos de Azcapotzalco, Iztapalapa, Coyoacán y San Ángel, entre otros, se integran a la mancha urbana. La ciudad pambolera celebra la coronación del rey Pelé en el Estadio Azteca, ahí donde 16 años después lo haría Diego Armando Maradona, mientras el barrio de Tepito da campeones mundiales de boxeo. Túneles subterráneos avanzan por toda la ciudad para construir el sistema de transporte colectivo Metro, al igual que el drenaje profundo que terminó con las inundaciones en la ciudad central. La antigua ciudad se hace presente de nuevo en 1978 para recordarnos su grandeza. Se descubre a Coyolxauhqui en su lugar original, al pie del templo mayor. La diosa está muerta y desmembrada. Su cabello evoca el cielo nocturno y en las mejillas tiene cascabeles. En brazos, piernas y cintura lleva serpientes amarradas. Cuenta el mito que los hijos de Coatlicue, Coyolxauhqui, diosa lunar, y Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, se enfrentan. Ella es arrojada desde el cerro de Coatepetl y así derrotada. Los antiguos mexicanos veneran a los opuestos complementarios para mantener la armonía. El sol derrota a la luna. Huitzilopochtli necesita de Coyolxauhqui. A finales de 1978, a las puertas de esta catedral, un grupo de mujeres se declaró en huelga de hambre.
Las encabeza una mujer bajita que se llama Rosario Ibarra de Piedra. Las mujeres exigen la aparición de sus hijos desaparecidos por la guerra sucia que emprendió el Estado mexicano. Rosario y sus compañeras dedicaron su vida a demandar al gobierno la presentación con vida de los desaparecidos y a exigir justicia frente a la impunidad del régimen autoritario del PRI. Siete de la mañana con 19 minutos. La ciudad, con sus 8 millones de habitantes, está despertando. Los niños se arreglan para ir a la escuela. Es un jueves como cualquiera, hasta que la tierra truena. 400 edificios destruidos y 30.000 viviendas colapsadas. El gobierno reconoció 7.000 fallecidos, aunque se estimó varios miles de personas más que perdieron la vida. Los números no sirven para imaginar la tragedia que vivió la ciudad. Apenas pasó el ruido de los derrumbes, se escuchan los primeros gritos de los sobrevivientes. Miles de personas se organizan para retirar los escombros con las manos. Cerca de 4.000 vidas se rescatan. Muy pronto, los habitantes de la ciudad organizan cientos de albergues y llevan agua, alimento y cobijas para los 150.000 damnificados. Mientras el gobierno está paralizado y pide que la gente se quede en casa, el pueblo se moviliza en el más grande gesto de solidaridad del que se tenga memoria. Una semana después del terremoto, más de 30.000 personas marchan a Los Pinos y surge la Coordinadora Única de Damnificados. Demanda la expropiación de predios, créditos baratos y un programa de reconstrucción popular. Destacan las mujeres en la organización de las vecindades y las costureras de talleres donde las explotaban y que tras el sismo forman su sindicato. La lucha da resultados. El gobierno expropia vecindades y edificios y reconstruye con la participación vecinal 80.000 viviendas. Otra ciudad nació de los escombros y el dolor. Una ciudad fraterna, una fuerza colectiva que se organiza por el bien común y que sería fundamental en las futuras conquistas democráticas y en las resistencias contra el neoliberalismo. Viva ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti llegó forzado. Las crisis económicas que azotan a México hacen que la ciudad siga siendo receptora solidaria de miles de inmigrantes del país. La urbe crece con la autoconstrucción. La gente hace sus casas con sus propias manos en lotes o predios ocupados y surgen colonias populares que se autoorganizan y luchan por servicios básicos. La privatización toca a la puerta de la Universidad Nacional en 1987. Una nueva generación de estudiantes recupera el Zócalo para la protesta y logra evitar las cuotas en la Universidad Nacional. Pero la fiebre privatizadora que impone el gobierno en los años 80 afecta a la ciudad. Se venden, por ejemplo, las grandes salas cinematográficas y se liquida la empresa pública Ruta 100, que llegó a tener 7.500 camiones, y nos invaden peceros y microbuses. Como los ríos y cañadas que alimentaban los viejos lagos, las fuerzas democráticas crecen en la ciudad.
los estudiantes del 68 y sus hijos del 87, los damnificados del terremoto, los colonos del movimiento urbano, los maestros democráticos y muchos otros movimientos, sindicatos y organizaciones hacen de la ciudad el centro de la resistencia nacional. A pesar del fraude en 1988, el PRI tiene que aceptar su derrota en la Ciudad de México y una vez conquistado el derecho a elegir a los gobernantes del Distrito Federal, el desmantelamiento del país encuentra un freno en el gobierno local. La vida de la ciudad opositora no es fácil. La falta de agua, la contaminación que nos ahoga, la precarización laboral apenas se sobrellevan con la esperanza de un nuevo proyecto de ciudad que amplía las libertades democráticas. Se conquista el derecho a interrumpir legalmente el embarazo y se celebra la diversidad en la Marcha del Orgullo Gay, que llega al Zócalo sin impedimentos desde 1999. La Ciudad de México, una vez más, se dispone a transformarse. Con el cambio de siglo, finalmente detiene el enloquecido crecimiento de la mancha urbana hacia el sur para proteger la zona de conservación. La ciudad protege a sus viejos y establece la pensión universal, beca a sus estudiantes, construye el segundo piso del periférico y ve aparecer el metrobús y las ciclovías. De estar prohibidos los conciertos, abre el Zócalo para los rituales contemporáneos del baile y la música. Y es la ciudad que se moviliza contra el desafuero de su jefe de gobierno y contra el fraude electoral. Se le invocaba nuestra madre, nuestro padre, Tlaltecutli, deidad dual que emergió en 2006 gracias al programa de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fracturada, pero aún conservando los colores, la diosa y dios de la tierra tiene el cabello rizado con banderas que simbolizan el sacrificio y la muerte. De la boca abierta y semidescarnada sale su lengua para sorber la sangre que emana de su vientre, un fragmento de la piedra que no ha sido encontrado. Viste una falda con estrellas, plumas, cuerdas, cráneos y huesos humanos. Expresa su naturaleza terrestre. Los codos y rodillas exhiben cráneos humanos. Y en lugar de manos y pies, Tlaltecutli posee temibles garras. Cuentan las viejas narraciones que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl bajaron del cielo a Tlaltecutli, donde era menester hacer la tierra porque solo había agua. Los dioses partieron en dos a Tlaltecutli para que existiera la tierra, para compensar y consolar a la diosa que lloraba. Los dioses ordenaron que de ella saliese todo el fruto necesario para la vida del ser humano. La Ciudad de México y la zona conurbada integran una metrópoli en la que vivimos la delirante cantidad de más de 22 millones de habitantes. Transporta cotidianamente a 3 millones de usuarios en los 4.000 vagones naranjas del metro y ahora la ciudad se mira desde lo alto del cablebús. Es la ciudad con 350 mercados públicos, con el histórico Mercado de la Merced y la Central de Abastos, donde 70.000 trabajadores alimentan a la ciudad bajo 32.000 paneles de una inmensa planta solar. Es la ciudad que inventó el taco al pastor y que, orgullosa, tiene una gastronomía admirada en el mundo entero. Es la ciudad educadora que tiene 4.000 escuelas públicas de primaria y secundaria y 500.000 de estudiantes en las universidades. Tiemblen estado en los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Es la ciudad que lucha por la igualdad de género.
ha elegido a 2 mujeres jefas de gobierno. Inauguró el Paseo de las Heroínas para honrar a las mujeres que hicieron historia. Y el movimiento feminista desborda las calles cada 8 de marzo. La Ciudad de México es la fiesta que canta con Juan Gabriel y baila cumbias con los sonideros, que resguarda la vida y obra de la eterna Frida Kahlo, de Leonora Carrington y María Izquierdo. Es la ciudad que celebra el Día de Muertos y hace los alebrijes salidos de los sueños de Pedro Linares. Es la ciudad que se organiza para las fiestas patronales y los carnavales. Es la ciudad de los 7 siglos contados por sus cronistas, desde los tlacuilos mexicas hasta Cristina Pacheco y Carlos Monsiváis. Al pie de los volcanes, la ciudad de lluvias y de secas, de barrios, colonias y pueblos originarios. Es la ciudad rebelde, diversa y democrática. Es la capital de la transformación y de la memoria, que recuerda con orgullo las palabras que un indígena escribió hace siglos. Esta será nuestra fama. Semanao. En tanto que permanezca el mundo, Ashpoliwis initenyo. no acabará el renombre, Intauhca. la gloria Mex. de México, Tenochtitlan. Tenochtitlan. Ciudad de México, capital de la transformación.